Listo, quiero darle la bienvenida a todos los colegas que están ingresando, ¿verdad? Todos los que están participando a nivel nacional. Quiero darle las gracias también por darse la oportunidad de compartir este momento donde pues vamos a compartir conocimiento, y no solo conocimiento, sino muchas otras cosas más aquí con la licenciada Melissa. Pero, a ver, hoy damos inicio al primer webinar de importancia de los procesos preanalíticos en el abordaje diagnóstico de la sífilis. Este viene siendo como el primer webinar porque realmente la parte preanalítica y posanalítica y analítica involucran muchas cosas, así que lo hemos dividido en varios webinars. Así que este es el primero. Antes de dar inicio al webinar como tal, quiero dar algunas indicaciones. Las preguntas y respuestas se van a estar dando al final del webinar, cuando se termina, cuando la licenciada termina su exposición, ¿verdad? Y quiero que las preguntas las hagan a través del módulo preguntas y respuestas. El chat va a ser para comentarios, para saludos, pero las preguntas y respuestas, por favor, que se hagan a través del módulo que ustedes ven en la parte de abajo, que dice Q&A, o preguntas y respuestas, no sé cómo lo tenga en inglés o español. A través de este módulo se van a hacer las preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Quiero presentarme. Mi nombre es Marisa Lara, de Inversiones Sagraf, y pues yo soy la que se encarga de la parte de Gold Standard, que es una de las líneas que distribuye Inversiones Sagraf y que tiene que ver con pruebas para la parte del diagnóstico de la sífilis. Como ustedes saben, Inversiones Sagraf se caracteriza, aparte de su buen servicio, también por apoyar en el tema de las docencias continuas, ¿verdad? Sabiendo pues que es importante la actualización y la actualización tanto en el conocimiento como en la parte de la automatización, en la parte médica, en la parte diagnóstica, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros en los laboratorios clínicos. Entonces, todas las actividades de docencias y todos los planes de salud pública juegan un papel importante en lo que es el enfrentamiento de las enfermedades transmisibles, como es el caso de la sífilis. Por eso, a través de este webinar, nosotros no solamente queremos compartir un conocimiento, sino también ver qué se está haciendo en el país, qué es lo que vamos a ver con la licenciada en el webinar, que vamos a ver no solamente lo que es conocimiento, sino ver cómo vamos a abordar, cómo se está abordando actualmente y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, Inversiones Sagraf quiere colaborar en la parte de la docencia, en la parte de poder transmitir información y que se vaya haciendo concientización de lo mismo. Antes de iniciar también yo quiero compartirles lo que nosotros estamos haciendo, lo que Inversiones Sagraf hace. A ver, un momentito, por aquí es compartir pantalla. Ok, nosotros como Inversiones Sagraf, representamos una marca llamada Gold Standard, y Gold Standard es parte de una marca que se llama Eurofin, que es una marca reconocida a nivel mundial por la calidad en la fabricación y la tecnología de lo que es la parte diagnóstica y también en la industria de alimentos. Entonces, nosotros actualmente contamos con un equipo llamado AIX1000 que hace pruebas no treponémicas, específicamente pruebas de RPR. Estas son pruebas
que están avaladas por la FDA. Actualmente este equipo hace toda la parte automatizada del RPR, hace diluciones, la dispensación, la incubación y reporte de resultados. Con este equipo podemos trabajar hasta 192 posiciones de muestras. Tenemos la facilidad de que trabajamos con tubos primarios, lectura de código de barra, y lo otro es que nos ofrece la ventaja de la estandarización. Es una de las cosas que queremos conseguir. Actualmente el equipo solamente hace pruebas de RPR, pero el fabricante está trabajando en también incluir las pruebas treponémicas para poder tener el algoritmo completo. Sabemos pues que la parte del resultado es importante estandarizarla para así poder eliminar lo que es la subjetividad de operador a operador. Esto nos va a ayudar muchísimo porque realmente tiene una significancia clínica cuando nos equivocamos en el reporte de una o dos diluciones, ¿verdad? Entonces es importante que ya contando con una herramienta que nos permite estandarizar, nos podamos ayudar. Entonces, esto es una de las cosas, aparte de las docencias, que Sagraf también está ofreciendo como una herramienta para poder permitir o ayudar en este tema de la automatización. Entonces, bueno, realmente ya no quiero tomarme más tiempo porque realmente, pues, aquí la licenciada Melissa, ahora yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Magíster Melissa Herrera. La licenciada Melissa Herrera es graduada de la Universidad de Panamá en Tecnología Médica. Obtuvo una maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina. Posee un posgrado en Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En sus programas de educación continua ha realizado diferentes cursos, como el curso de Metodología de la Investigación de la Universidad de Panamá, un posgrado en Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio de la Universidad San Carlos de Guatemala. Ha participado en simposio, taller de actualización en la investigación y ciencias de salud de Indicasat y Senacid. Ha llevado cursos de investigación y bioestadística aplicada en la investigación de la salud. De la Universidad de Uruguay ha llevado a cabo un curso online iberoamericano de la interpretación de antibiogramas en la práctica clínica, entre muchas y otras certificaciones que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Actualmente se desempeña como laboratorista clínico en el Hospital Chicho Fábrega de Veraguas, de la sección de microbiología. Es presidente del Comité de Bioética de Investigación del Hospital Chicho Fábrega y es jefa regional de los laboratorios de la región de salud de Veraguas. Así que yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Melissa. Le cedo la palabra, licenciada. Muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente, quisiera agradecer a la empresa de Inversiones Sagraf por permitirnos la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio académico. Como bien lo mencionó la licenciada Marisa, realmente lo que queremos conversar hoy es básicamente eso, tener un conversatorio entre todos los participantes para tratar de hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto al abordaje de la sífilis y ver qué cosas podemos hacer desde nuestra disciplina para poder mejorar lo que ya estamos haciendo y que puede impactar de manera positiva en los pacientes, ¿verdad? Que es a lo que nosotros nos debemos. Voy a compartir pantalla, licenciada Marisa, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Como bien lo mencionó la licenciada Marisa, hemos estado trabajando en el tema de la sífilis desde hace unos mesecitos ya y tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo selecto de profesionales en el Congreso de CONALAC el año pasado
Y luego de esa intervención surge esta oportunidad para seguir compartiendo acerca de este diagnóstico tan importante que es la sífilis en nuestro país. Realmente no tengo ningún conflicto de interés para presentar los conocimientos en esta tarde. Lo que voy a conversarle es básicamente producto de mi experiencia profesional y la búsqueda de conocimiento en la evidencia científica actualizada. Para abordar la tarde de hoy, lo que queremos conversar con ustedes, nos hemos propuesto una hoja de ruta. En este momento o en este día vamos a ver la parte 1. En esa parte 1 vamos a mirar algunas características o generalidades de la infección causada por Treponema pallidum en el ser humano y vamos a mirar algunos procesos analíticos dentro del laboratorio clínico para abordar el diagnóstico de la sífilis. Posteriormente, la empresa les va a estar haciendo llegar la invitación para las siguientes partes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Cuando hablamos de sífilis, tenemos que traer a nuestra mente inmediatamente la presencia de una bacteria conocida con el nombre de Treponema pallidum. La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa que tiene manifestaciones clínicas diversas. Es una bacteria un poco interesante, muy particular, porque todas las patologías o los síntomas o los síndromes que ella presenta la hace manifiesta en diferentes etapas en el diagnóstico o en el procesamiento o en el procedimiento clínico. Como ya mencioné, es causada por la bacteria Treponema pallidum, pero el hecho de que sea una bacteria no nos permite, por características muy inherentes de la bacteria, cultivarla de manera regular en nuestros laboratorios de microbiología. No podemos tomar una muestra y llevar esa muestra a agares de cultivo en los laboratorios de microbiología, esperando que crezca una colonia y luego vamos a hacer pruebas bioquímicas, etcétera, para poder identificarla. En el caso de Treponema pallidum no es posible realizar cultivos in vitro, así que eso ya genera una limitante. Algo que es bien importante cuando abordamos el tema de la sífilis es el impacto que esta patología tiene en los recién nacidos, en lo que se conoce como sífilis congénita, cuando se transmite la infección desde una madre hacia su producto. Y realmente aquí es que tenemos nosotros que agudizar nuestros sentidos para tratar de evitar que esto se dé, para tratar de evitar que haya transmisión vertical. Y eso se hace mediante un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento de la madre durante el embarazo. Quiere decir entonces que la sífilis congénita se convierte en una enfermedad prevenible. Resulta ser que el Treponema pallidum, cuando infecta al ser humano, no se queda solamente allí en el estrato de la piel por donde penetra. Siente esta bacteria cierto tropismo, cierta atracción, cierta afinidad por el sistema nervioso central. Entonces, esta bacteria logra migrar hasta las meninges, ocasionando lo que desde hace muchísimos años fue identificado como neurosífilis. Por ahí hace poco escuchábamos un webinar de la sífilis a la locura y realmente me intrigó mucho el título, pero cuando escuchamos el webinar era basado en todo lo que ocurría desde tiempos muy pasados cuando realmente se empezó a identificar la enfermedad por el impacto que tenía esta a nivel del sistema nervioso central y lógicamente que producía demencias en los pacientes en ese momento. En el caso del Treponema pallidum, cuando está presente en el ser humano, tiene la particularidad de aumentar la probabilidad de que llegue otro compañero, de que llegue otro acompañante al ser humano, pero en este caso un virus, el que todos conocemos como virus de inmunodeficiencia humana. Quiere decir que la presencia de Treponema pallidum en el ser humano promueve o hace mucho más factible que el paciente pueda ser infectado por el virus del VIH y viceversa. Si tienes VIH, si el paciente tiene VIH, también es propenso
más que la población general en adquirir la infección por treponema pálido. Lo que queremos hoy conversar con ustedes, porque vuelvo y les reitero, es un conversatorio donde queremos sacar muchas sugerencias y mucha información de parte de ustedes también para los siguientes pasos, es conversar un poquito acerca de cuál es el rol del laboratorio clínico. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros desde el laboratorio clínico en el abordaje diagnóstico de la sífilis? Para eso vamos a pasar al control de conocimiento número 1. Va a aparecer en sus pantallas una pregunta de selección múltiple que tiene una sola respuesta y vamos a esperar que ustedes puedan hacer uso de sus conocimientos allí. Adelante, Lisen. Gracias. La primera pregunta o el primer control de conocimiento dice: el alcance de la norma ISO 15189 del 2012 es. El 79% de los participantes declara que es una norma que establece la reducción de errores mediante la gestión de riesgo. El 4% considera que es una norma que establece requisitos para la seguridad. El 18% establece que es una norma que establece requisitos de calidad y competencia. Realmente es interesante lo que estamos abordando en este momento y yo espero que con el avance de la presentación podamos ir aclarando algunos conceptos extremadamente importantes. La norma ISO 15189 en su tercera edición que se dio o se publicó en el año 2012, porque ya hay una que acaba de ser publicada en el año pasado, es una norma establecida a nivel internacional específica para los laboratorios clínicos. Y esa norma establece los requisitos particulares para la calidad y la competencia. ¿Sí? Hasta tal vez hace unos tiempo atrás no teníamos tan claro el concepto, pero esta es una norma que está establecida a nivel del mundo para todos los profesionales de laboratorio. Entonces, sí quisiera que pudiéramos reforzar este conocimiento, que es una norma aplicada a los laboratorios clínicos donde se establecen los requisitos particulares para la calidad y la competencia. Esta norma establece en el capítulo 5 de su contenido la definición de los diferentes procesos o fases o etapas en las que se desarrolla el proceso de un laboratorio clínico. Y yo creo que esto sí podemos tenerlo un poco más claro, porque tal vez lo aprendimos desde la academia, y tal vez cuando llegamos a nuestros puestos de trabajo, nuestros colegas que ya estaban ahí nos repetían que sí, que el laboratorio tiene 3 fases, y dentro de esas fases está el proceso preanalítico, el proceso analítico y el proceso postanalítico. ¿Sí? Eso es lo que está establecido en la norma. La norma 15189, su primera edición fue promulgada en el año 2003. Así que desde ese momento, esta normativa ha estado tratando de mostrarnos los diferentes procesos que se dan dentro del laboratorio. La Organización Mundial de la Salud, en aras de acercar a los profesionales de laboratorio clínico al conocimiento de realizar los procesos de laboratorio con calidad, estableció por su Oficina Regional de África para el año 2015 una lista de verificación del proceso de mejora gradual del laboratorio hacia la acreditación. Fíjense que fue la Oficina Regional de África. Probablemente los laboratorios en África tengan condiciones menores a los laboratorios que tienen tal vez otros continentes. Pero ellos desde el año 2015 están tratando de mejorar sus procesos. Para el año 2016, nuevamente la Organización Mundial de la Salud promulga un manual.
un manual que usted puede entrar a la web y lo descarga, y allí va a encontrar una serie de módulos que podemos ir repasando y aprendiendo, y están basados en la norma 15189, que es la norma para los laboratorios clínicos que mira las competencias y la calidad. Ese manual fue promulgado en el año 2016. 2 años después, nuevamente la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en este momento se unen con Colablioki y lanzan un curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio. Actualmente va por su 3ª edición. Todos estos esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud es con el objetivo puntual de que los profesionales que hacemos medicina de laboratorio tengamos un conocimiento adecuado de cuáles son los procesos que de manera rutinaria realizamos en nuestros laboratorios, pero sobre todo que podamos hacer cada uno de esos procedimientos con calidad para generar un resultado oportuno que pueda ayudar en la recuperación de la salud de las personas. Porque recordemos, colegas, que cuando nosotros recibimos en el laboratorio una muestra de orina, no estamos viendo una orina. Esa orina le pertenece a un ser humano. No tenemos nosotros ese contacto directo con ese paciente, pero no podemos perder la perspectiva de que ese fluido biológico no es simplemente un fluido biológico. Es un fluido que le pertenece a un ser humano, que está poniendo su confianza en las manos del profesional de laboratorio, que en conjunto con el clínico puedan ayudarlo a recuperar su salud. Entonces, en este manual del año 2016 hay una imagen muy particular, que es la que les proyecto a continuación, donde se identifican esos 3 momentos o esos 3 procesos que se dan dentro del laboratorio. Y los vamos a seguir repasando: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. En la fase preanalítica, probablemente tengamos muy bien identificado que tiene que ver con la preparación del paciente y la colección o la recogida de la muestra. Esa muestra puede ser recogida por el médico o puede ser colectada dentro de la estructura del laboratorio. Recibimos la muestra, la registramos. Si es un punto de colección de muestra que tenga que derivar esa muestra a un laboratorio de mayor complejidad, entonces en esa fase preanalítica podemos involucrar el transporte para que llegue entonces a la fase medular, que es la fase analítica, donde lo que se trata de conseguir es que todas las pruebas que realicemos en el laboratorio se hagan basadas en las normativas de control de calidad. Y la fase postanalítica, que ya tenemos el resultado, ya se generó el resultado, este es emitido al paciente o al médico, se notifica y se archivan los resultados. Eso es probablemente el conocimiento que todos los participantes que estamos hoy acá en el webinar podemos tener, aprendido desde la universidad y tal vez reforzado cuando fuimos a nuestras áreas de trabajo. Estas 3 fases o estos 3 momentos establecidos en la norma ISO 15189 centran todas las actividades dentro del laboratorio, a algo que le hemos llamado intralaboratorio. Pero fíjense que hoy quiero compartir con ustedes un conocimiento que para mí es nuevo. Hace poquito terminé un diplomado con la empresa Quick. Es un diplomado en gestión, aseguramiento y control de la calidad en el laboratorio clínico. Y por primera vez escuché, yo soy una profesional de más de 20 años de servicio, y por primera vez escuché que realmente no son 3 fases las que involucra el proceso analítico del laboratorio. La doctora Aida Porras, que fue nuestra mentora, nos comparte un conocimiento de un editor o de un investigador, donde se establecen 5 momentos. Seguimos manteniendo las 3 fases que ya las conversamos, la preanalítica, analítica y la postanalítica, pero se introduce un concepto diferente. Hay una fase preanalítica que involucra exactamente la intervención del médico con el paciente. Y hay un momento
que se conoce como fase post-analítica, que también tiene que ver con la intervención del médico y el paciente. Entonces, si pudiéramos tratar de concretizar el conocimiento, las fases que se dan intralaboratorio son la preanalítica, analítica y posanalítica, pero hay un momento extremadamente importante que tiene que ver con los resultados que generamos desde el laboratorio, que se da fuera del escenario de laboratorio, extralaboratorio. Y son estas dos fases que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Vamos a pasar a nuestro control de conocimiento número 2. Adelante. Los invitamos a votar haciendo clic sobre la opción deseada. Excelente. Licen Marisa, el auditorio está prestando atención. El 84%, exactamente, el 84% de los participantes ha acertado con la respuesta correcta. 5 momentos. Esto es un tema de reaprender, ¿verdad? Y es interesante poder aprender algo nuevo cada día. 5 momentos son los que se generan dentro del proceso de la medicina de laboratorio clínico. Iniciamos con la fase preanalítica, la fase preanalítica solita, la fase analítica, la fase postanalítica y la fase post-analítica. El 84% acertó a la respuesta correcta. Seguimos. Realmente, colegas, no hay nada, no hay ningún examen, ningún procedimiento, nada, absolutamente nada en el laboratorio que usted pueda hacer para mejorar los resultados de una muestra que ha sido mal tomada. No podemos hacer nada para reparar ese momento que se da muy probablemente extra laboratorio. Una muestra mal tomada nos va a generar resultados erróneos. Y es aquí donde queremos tratar de hacer un poquito de reflexión de cuál es el rol de nosotros como profesionales de laboratorio en cuanto a este enunciado. ¿Estamos todos conscientes que en algún momento necesitamos convertirnos en asesores? ¿Que en algún momento vamos a tener que dar asesoramiento a nuestros clientes externos, que en estos casos son los clínicos? ¿Estamos nosotros conscientes que nuestro trabajo o nuestro servicio es un servicio que realmente da interconsultas? Y solo para que tratemos de analizar un poco. Los expertos en la medicina de laboratorio somos nosotros. Un clínico no es experto en la medicina de laboratorio, así como nosotros no lo somos en el área clínica. Por eso hay que hacer ese acompañamiento, ese asesoramiento. Debemos estar dispuestos a la interconsulta. Al momento en que el médico, cuando llama porque desconoce los procedimientos para tomar alguna muestra, nosotros debemos estar anuentes a responder. Lo ideal sería que todos esos procedimientos de toma de muestras estuvieran escritos y estuvieran a la mano del clínico. Pero creo que como país nos hace falta todavía un largo camino por recorrer para lograr la implementación de los sistemas de gestión de calidad en nuestros laboratorios. Y hoy hay que reconocer el esfuerzo que muchos de nuestros colegas han hecho desde laboratorios privados y públicos para lograr estos estándares de calidad. Pero eso está disponible para todos nosotros, solo que tenemos que hacer el esfuerzo de poder llegar a ellos.
Entonces, repasando nuevamente, cuando hablamos de procesos preanalíticos, tenemos dos momentos importantes. Algo que ocurre fuera del laboratorio, que vamos a llamar extralaboratorio, y que el autor lo define como preanalítico. Es el momento en que el clínico tiene el acercamiento con su paciente. Y dentro de ese proceso preanalítico hay algo que ocurre dentro de nuestras instalaciones o dentro de nuestra estructura laboratorial, que es cuando nosotros o nuestros compañeros asistentes hacen esa intervención con el paciente para la toma adecuada de una muestra clínica. Quiero, además de lo que les acabo de mencionar, de que realmente existen 5 fases dentro del proceso de diagnóstico de laboratorio, quiero compartir con ustedes este conocimiento. No sé si todos ya habrán escuchado de Brain to Brain Law, pero realmente me sonó tan interesante y resulta ser que el doctor George Lundeberg hace más de 40 años estableció este conocimiento acerca del circuito de cerebro a cerebro para las pruebas de laboratorio. Si pueden observar en la imagen que está a mi izquierda, tenemos 3 cerebros. El cerebro del paciente, que llega a una consulta médica con su problema, que llega a una consulta médica con su enfermedad, que llega a una consulta médica con su situación de salud. Es abordado por el clínico o por el médico, que es el segundo cerebro, que al escuchar toda esa historia clínica, los síntomas, los signos, todo lo que a ese paciente le aqueja, él tiene que empezar a mover su cerebro para buscar dentro de sus conocimientos cuál puede ser el abordaje adecuado que le puede dar a ese paciente. Y otro momento importante de este circuito de cerebro a cerebro es el tercer cerebro, que venimos a hacer nosotros los laboratoristas clínicos, que le vamos a entregar un resultado al clínico para que se dé una interpretación y él pueda atender a su paciente. Pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto estamos haciendo que nuestro cerebro se mueva dentro del laboratorio al momento de que generamos un resultado? ¿Estamos haciendo realmente la interpretación que corresponde? Y este es un circuito bien interesante porque su punto de entrada es la acción que genera el paciente por una necesidad y el punto de salida es el resultado que es entregado al clínico para su interpretación. Pero dentro de este circuito de cerebro a cerebro se dan un sinnúmero de pasos que muchos de ellos están divididos en las fases de análisis que ya acabamos de observar. El médico lo primero que hace, una vez que puede deducir o dirigir esa sintomatología que el paciente tiene, va a ordenar, va a hacer una solicitud de una prueba de laboratorio. Luego se va a colectar la muestra, luego va a haber una identificación del paciente o de la muestra, luego se va a trasladar la muestra hacia el laboratorio, vamos a prepararla ya en el laboratorio, la vamos a analizar y allí entonces se va a generar un reporte. Fíjense que dentro de este circuito de cerebro a cerebro para las pruebas de laboratorio, establecido por un autor por más de 40 años, se implementó con la intención de que se pudieran identificar los diferentes errores que se suscitaban dentro de la medicina de laboratorio. Pero me pareció supremamente interesante saber que muchas personas que han puesto las bases para nuestras profesiones tienen conceptos tan interesantes que probablemente para algunos sean nuevos, ya se los digo, sin pena, yo acabo de aprender esto en una oportunidad de conocimiento que tuve. Entonces me pareció muy interesante compartirles a ustedes el circuito de cerebro a cerebro para las pruebas de laboratorio. Y ojalá les quede visual esta imagen para los pasos siguientes que vamos a seguir. Volviendo entonces al punto, ¿cuál sería esa importancia
que tienen los procesos preanalíticos en el abordaje diagnóstico de la sífilis. Ya aprendimos que existen 5 fases y que dentro de esas 5 fases hay un intercambio de conocimiento entre diferentes entes para lograr aportar una mejoría a un paciente o a una situación. Para mirar el tema de la sífilis en nuestro país, deberíamos tener presente cuáles son las normativas que existen en nuestro país, que nos pueden dar una guía, que nos pueden dar una directriz para qué hacer desde cada una de nuestras disciplinas. Y estas normativas no son exclusivas del aprendizaje o de la revisión del médico. Todo el equipo de salud, todos los profesionales de salud que tenemos una intervención en la atención del paciente, debemos conocer las normativas nacionales. Entonces, vamos a pasar a nuestro control de conocimiento número 3. Adelante, Lisa. Pueden dar clic sobre la opción sí o no y votar. Listo. Hasta hace unos meses anteriores yo también formaba parte de ese 62%. Hasta hace un tiempo atrás yo también desconocía que en nuestro país existe una normativa específica para abordar las infecciones de transmisión sexual en Panamá. Entonces es interesante que hoy nosotros a través de este escenario académico podamos compartir con ustedes lo que hay actualmente en nuestro país. Seguimos, Lisa. Como les comentaba, a mí me encanta andar revisando y buscando información. Y cuando me puse a estudiar, porque tuve que ponerme a estudiar el tema de sífilis, encontré entre unos documentos que tenía este manual naranja que está en la pantalla a mi mano izquierda. Fíjense que fue publicado en el año 1978. Tiene por ahí unos 40 y tantitos de años de haber sido publicado. Y fue publicado por los profesionales del Laboratorio Central de Salud, que en su momento aparentemente estaban bajo la Dirección de Epidemiología dentro del Ministerio de Salud. Y ese manual se llama Manual de Técnicas de Laboratorio para Enfermedades de Transmisión Sexual. Es un manual que usted me puede decir, no, Lisen, pero 40 años, ya eso está requete obsoleto. Pues si a alguno le interesa, por ahí después podemos conversar para compartir que dentro de ese manual existe el desarrollo de técnicas de laboratorio que hoy por hoy siguen estando vigentes. Usted me dirá, pero no, Lisa, porque es que nosotros ya estamos enrumbados en la aplicación de la norma 15189 y nosotros tenemos todos nuestros operativos, nuestros procedimientos operativos estandarizados listos. Qué bueno, porque hacia allá deberíamos ir todos. Pero me llamó mucho la atención que desde ese momento existieran herramientas escritas de cómo deberíamos hacer las cosas dentro del laboratorio. Y fíjense que eso tiene más de 40 y tantos de años de haberse publicado. Yo no sé si alguien tenga ese documento todavía por allí, pero a lo que quiero llevarlos es que profesionales que nos precedieron escribieron las cosas y nosotros, que hemos sido las nuevas generaciones,
tal vez nos hemos centrado únicamente en leer el inserto de la prueba, realizar el proceso de manera adecuada y generar un resultado. Pero quiero compartir con ustedes, compañeros, que nos toca hacer un trabajo adicional, un poquito más allá. Panamá, en el año 2018, promulgó un documento que se llama Normativa Nacional para el Abordaje Integral de las Infecciones de Transmisión Sexual en Panamá. Es un documento consensuado entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Instituto Gorgas y otras instalaciones. Y me puse en la tarea de revisar un poquito la normativa y me encontré con algo bien interesante. Esa normativa establece que las infecciones de transmisión sexual en nuestro país deberían ser manejadas de manera sindrómica. Es decir, es un documento que está lleno de flujogramas de manejo sindrómico de las situaciones de salud. Por ejemplo, un paciente acude a la consulta médica con una úlcera genital. El médico, ¿qué hace? Una historia clínica, un examen físico y se hace la pregunta: ¿este paciente presenta úlceras genitales? ¿Tendrá vesículas o no tendrá vesículas? Si el paciente no tiene vesículas, entonces el médico dice: voy a dar tratamiento para sífilis. Manejo empírico, manejo sindrómico. Y aplica inmediatamente penicilina benzatínica, una sola dosis, ciprofloxacina vía orales o el tratamiento que está indicado en la norma. Después le envía al laboratorio para que hagamos las pruebas de sífilis, de VIH, se le da su asesoría preprueba y se le hacen las recomendaciones de prevención pertinentes. Pero si esa úlcera genital tiene vesículas adyacentes, entonces el cerebro del clínico cambia y dice: ok, no es una bacteria, es un virus. Entonces voy a tratar con aciclovir. Inmediatamente. Voy a mandar al paciente a realizarse su prueba de VIH, su prueba de sífilis. Si tengo la oportunidad, voy a tomar una citología para descartar que sea virus de papiloma humano. Le doy cita en 7 días y le digo que traiga a todos sus contactos sexuales o parejas sexuales. Esto es lo que está normado en nuestro país, colegas. Esto es lo que aplica en nuestro país para el manejo integral de las infecciones de transmisión sexual. Las personas que lo revisaron tienen sus puntos de consideración para este manejo sindrómico. El manual habla de que el propósito del manejo sindrómico es tratar los síntomas y signos agrupados de manera inmediata para evitar la pérdida de oportunidad y responder al tratamiento indicado. ¿En qué se basa el manejo sindrómico? En la historia de la enfermedad, en el examen físico, en el diagnóstico clínico y en el tratamiento. Y la norma establece cuáles son las ventajas que tiene este abordaje integral de las ITS en nuestro país. Y fíjense cuál es la primera ventaja del manejo sindrómico. No se necesita laboratorio. No se necesita. El médico no necesita tener un diagnóstico de laboratorio para hacer un diagnóstico clínico y dar tratamiento. Dice que dentro de sus ventajas es simple, puede implementarse en grandes escalas, puede ser aplicado por personal de salud, es aplicable a todos los niveles de atención, permite diagnosticar y tratar en una sola visita, estandariza los tratamientos para las ITS, entre muchas otras ventajas. Pero dentro de las desventajas del manejo sindrómico tenemos el hecho de que algunos pacientes pueden recibir un medicamento que no están requiriendo. Porque las presentaciones clínicas de la patología no son patoneumónicas de una sola enfermedad. De hecho, el propio manual en su momento, cuando habla de las infecciones específicas, habla de los diagnósticos diferenciales. Entonces, en este manejo sindrómico podemos estar el clínico haciendo un abordaje diagnóstico que no corresponde. Y empezamos a tratar
con medicamentos a los pacientes con infecciones que no corresponden. ¿Qué pasa entonces con los casos asintomáticos? Simplemente no serán tratados, porque no tienen síntomas, no van al médico, no reciben tratamiento. Lógicamente que hay mayores efectos secundarios por el uso de más medicamentos. Y lo que más impacta en el manejo sindrómico es que podemos crear farmacoresistencias en algunos casos. Y allí, pues lógicamente, tengo que aportar por mi parte de microbiología. La penicilina es uno de los antibióticos más antiguos. Es uno de los antibióticos más viejos que fue producido. Y hoy por hoy todavía está siendo efectivo para el manejo de la sífilis. Pero tal vez alguien se ha preguntado cómo realmente estará la resistencia de la penicilina en estos casos. ¿Alguien en algún momento habrá tenido esa inquietud? Pero esto es lo que establece la norma nacional. ¿Existe una norma, colegas? Sí, ya sabemos cuál es. Con gusto podemos después compartírsela de manera digital a través de Inversiones Agraf para que puedan tener esa herramienta. Y es importante que la tengamos en nuestras computadoras, que la imprimamos si es posible, porque hay que leerla y revisarla. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿cuál es el rol de la medicina de laboratorio dentro del manejo de las infecciones de transmisión sexual en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la medicina de laboratorio para poder integrarnos dentro de ese flujo de atención? Existen otras normativas. Dentro de esas está la Ley 40 del 14 de agosto del 2018, que establece el marco jurídico para el abordaje integral de las ITS y del virus de la inmunodeficiencia humana. Por favor, colegas, tomen nota, Ley 40 ya no es la Ley 3, es la Ley 40 la que rige el VIH en nuestro país. Además, que hace poquito, para el año 2021, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social promulgaron una guía de manejo en las infecciones ginecológicas. Es decir, acá nos dedicamos únicamente a las infecciones que ocurren en las mujeres, pero hay mucha información valiosa allí en cuanto a la sífilis también, y recuerden que estamos abordando el tema de la sífilis congénita. Entonces, ¿existen normativas en nuestro país? Sí. Tenemos que revisarlas, tenemos que, pues no sé, hacer algún tipo de intervención para que todos los profesionales de laboratorio, que hacemos medicina de laboratorio, tengamos conceptos claros de lo que se requiere en nuestro país para entonces poder aportarle al clínico dentro de esa etapa que está fuera del laboratorio, que es la etapa pre-analítica. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro? ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Tenemos que salir del laboratorio. La automatización, el desarrollo de tecnología ha tenido impactos importantes en la medicina de laboratorio, pero nos hemos ido quedando encerrados en las 4 paredes del laboratorio. Y no puede ser. El médico es especialista en la parte clínica. Los especialistas en la medicina de laboratorio somos nosotros. Tenemos que salir, conversar, escuchar, presentarle al clínico lo que somos capaces de hacer desde la medicina de laboratorio. Ven allí la imagen de cerebro a cerebro, tenemos al médico con los profesionales de laboratorio. Es importante que le informemos al médico sobre las pruebas que ofrece nuestro laboratorio, cuál es el tipo de muestra que se requiere, cuál es el volumen de la muestra que se requiere, si hay alguna precaución especial para poder realizar esa técnica, cuánto yo me voy a demorar para generar un resultado de ese análisis, cuáles son los intervalos de referencia biológico, si hay valores de decisión clínica, si necesita saber algunas instrucciones para poder llenar la hoja de petición, si hay alguna preparación especial del paciente, si hay alguna instrucción especial para la toma de la muestra, para el transporte de la muestra. ¿Cuáles son los criterios que yo como laboratorio voy a establecer para aceptar o rechazar las muestras? Porque recuerden que una muestra mal tomada, no hay nada que usted pueda hacer en el laboratorio para corregir eso.
¿Qué factores influyen sobre el desempeño de mi análisis? Y realmente, ¿cuánto estamos disponibles para ejercer ese asesoramiento, esa interconsulta que se necesita entre los dos cerebros importantes dentro de las fases del diagnóstico clínico? Este principio no solamente aplica a microbiología, pero les traje esta reflexión. La toma apropiada de una muestra de cultivo es posiblemente el paso más importante en la confirmación de que un microorganismo es responsable de una enfermedad infecciosa. Y esto aplica para todas las áreas del laboratorio. Al final, nosotros queremos proveer un recurso para que el clínico pueda tomar una decisión adecuada y una decisión que va a impactar en la vida de un ser humano. Hay muchas literaturas que apoyan el hecho de que los errores en las fases de análisis clínico ocurren en la fase preanalítica. Solo les traje de ejemplo a Mario Plevani, que establece que del 48 al 62% del total de los errores en el laboratorio, en la medicina de laboratorio, ocurre en la etapa preanalítica. ¿Cuál preanalítica? Bueno, esa preanalítica donde el clínico hace la intervención con el paciente, y también hay errores importantes cuando se da la parte preanalítica dentro del laboratorio. Entonces, el desarrollo de las tecnologías, las estandarizaciones, el aseguramiento de la calidad, todas estas cosas nos han ido aportando a la medicina de laboratorio herramientas para disminuir los errores que se dan dentro del escenario del laboratorio. Pero ¿qué estamos haciendo para permitir que un médico, un clínico pueda tomar decisiones acertadas al momento de solicitar una prueba? ¿Cuántas pruebas no se solicitan de manera inapropiada porque no concuerdan con la situación clínica del paciente? Son, como le decía a la Lisa Marisa y al equipo de Sagraf, probablemente sea yo la panelista la que se genere muchísimas más interrogantes que las que pueda responder, pero básicamente ese es el ejercicio que queremos hacer hoy. Poner sobre la mesa todas las interrogantes que tenemos como profesionales, como entes responsables de la medicina de laboratorio en nuestro país. Y fíjense que un recurso tan importante como lo es la hoja de petición o la solicitud médica que se da en la fase preanalítica, y miren aquí la imagen de la izquierda, dice solicitud de laboratorio, una sola hojita donde están todas las secciones que el laboratorio lleva, y en la parte de inmunología hay una cosita por ahí que dice BDRL. Estamos hablando específicamente del abordaje de la sífilis, pero el BDRL es una técnica y no es la única técnica que se aplica en el abordaje diagnóstico de la sífilis. Entonces nosotros mismos desde el laboratorio estamos restringiendo el conocimiento y el concepto al clínico. Y esas son cosas que deberíamos mejorar. A mi derecha hay una solicitud 8,5 por 11. Dirán, no, pero es que el médico no se va a tomar el tiempo de llenar todos esos datos porque es un problema, nunca llena las solicitudes. Pero si no empezamos nosotros desde lo interno de nuestra profesión a tratar de normar y estandarizar para que nuestro trabajo tenga una garantía mayor, pues nunca vamos a lograr nada. Esa solicitud yo la tomé de una tesis de grado y me llamó mucho la atención. Miren, la primera parte dice solicitud para investigación serológica de la sífilis. Ya les mencioné al inicio de la presentación que la sífilis no tiene un solo síntoma o un solo signo. Es una infección que se da en etapas y vamos a aprender después cómo voy a aplicar las diferentes técnicas de laboratorio en las diferentes etapas de presentación de la sífilis. Son importantes los datos generales del paciente. Es importante saber si el suero que estoy procesando pertenece a una persona que tiene un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que cuando el treponema está, le encanta abrirle la puerta al VIH. Entonces hay que saber cuáles son las situaciones que están envolviendo al paciente que está en estudio
dentro del laboratorio. Si ese paciente tiene manifestaciones generales, si hay realmente presencia de úlceras o no, si hay algún tipo de lesión dérmica, porque lo vamos a ver cuando veamos las diferentes fases en las que se desarrolla la sífilis. Y luego vienen los datos de laboratorio. No es el médico el que tiene que indicarnos a nosotros cuál técnica de laboratorio tengo que aplicar. Para eso los expertos en la medicina de laboratorio somos nosotros. El médico tiene la impresión clínica de su paciente. El médico puede darnos, y de hecho es supremamente valioso, su sospecha clínica. Pero nos toca a nosotros, dentro de la medicina de laboratorio, establecer las técnicas que correspondan al algoritmo apropiado para lograr llegar a hacer el diagnóstico de la sífilis en nuestro país. Vuelvo al punto. La normativa nacional establece manejo sindrómico de la infección versus el diagnóstico microbiológico o el diagnóstico de laboratorio. ¿Cuánto grado de concordancia existirá en el caso de sífilis ante un diagnóstico por manejo sindrómico y realmente un diagnóstico microbiológico? No lo sabemos. Ojalá pudiera generarse algún estudio de investigación para tratar de darle respuesta a ese interrogante. Hay estudios en otros países que abordan otras patologías, como por ejemplo las infecciones vaginales, donde la concordancia entre el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico de laboratorio está por ahí como el 50%. Y cae a un importante valor, acerca del 30%, cuando de esa corte le quitamos los pacientes sin síntomas. Porque una paciente con flujo vaginal no necesariamente tiene una infección por cándida. Pueden haber otros patógenos involucrados. Entonces es bien importante que nosotros desde la medicina de laboratorio hagamos algo. Pasemos al control de conocimiento número 4. Wow. Licen Marisa, ya yo me doy por bien servida. Ya cumplí nuestra misión. ¿Considera usted que el tecnólogo médico tiene la responsabilidad de intervenir en la etapa preanalítica para el abordaje diagnóstico de la sífilis? El 89% de los colegas dice sí es necesario, sí es importante. Sí tenemos que salir de tal vez nuestra zona de confort en el laboratorio y hacer algo más. Porque al final, el resultado, el dato que se genera del laboratorio, no estamos seguros de que esté haciendo el impacto que corresponda. Fíjense que el doctor Lindenberg, él establece que no es definitivo que pensemos en las 5 fases, porque hay que ahora traerse a la mente la pregunta de qué pasa con ese resultado que genera el laboratorio que el médico interpreta, cuánto realmente está aportando a la salud del paciente o a la salud pública. Entonces ya ven que teníamos un conocimiento de que solo eran 3 fases, ya hoy no son 3 fases, realmente hace más de 40 años son 5 fases, y ahora nos están pidiendo algo más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a verificar que el resultado que el laboratorio está generando está siendo bien interpretado por el clínico? Y que el clínico está haciendo un abordaje adecuado con la información que el laboratorio le proporciona. Hasta aquí, solo tengo que decirles manos a la obra. Mis puntos a considerar como profesional de laboratorio serían implementar un grupo de trabajo entre tecnólogos médicos, proveedores, interesados de ese 89% que votó en hacer algo más. Evaluar si realmente nuestro país necesita que se estandarice la solicitud de diagnóstico de sífilis, así como está estandarizada, por ejemplo, para hacer diagnóstico de VIH.
revisar las metodologías actuales que están siendo utilizadas en nuestros laboratorios clínicos y sobre todo, como lo mencionó la Licen Marisa, mantener actualización constante, colegas, de la medicina de laboratorio. Tenemos mucho por aprender, hay mucho por revisar. Y creo que la empresa Inversiones Agraf nos está proveyendo ese espacio y esa oportunidad. Hasta aquí, Licen Marisa, solo quiero decirle que todo lo que vayamos a hacer, absolutamente todo lo que usted vaya a hacer, no solamente en su vida profesional, hágalo de todo corazón, con todas sus fuerzas, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Pasamos, Licen, a nuestras preguntas, sugerencias, consultas. Así es, Gracias. licenciada, de verdad quiero agradecerle su ponencia el día de hoy, ha sido muy interesante, la verdad es que eso es uno de los objetivos, o sea, uno de los objetivos en este proceso es justamente eso, poder integrar y poder dar como el conocimiento, pero también la participación de todos los colegas en este abordaje, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que las preguntas debemos hacerlas a través del módulo que dice preguntas y respuestas. Vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta del licenciado Jaime Miranda que dice, ¿qué recomendaciones puedes dar para lograr que la parte clínica proporcione la información necesaria que nos ayude a dar una mejor información o que impacte realmente en el tratamiento del paciente? Yo creo, Licen Jaime, que lo primero que tenemos que nosotros tendríamos que aportar es tener un documento estandarizado donde revisemos como profesionales de laboratorio los datos o los indicadores que necesitamos para poder hacer el abordaje correcto. Y hay cosas que no podemos lograr desde nuestros laboratorios individuales, sino que necesita una intervención de las autoridades. Y creo que como profesionales tendríamos la capacidad de presentar ante las autoridades nuestra propuesta o nuestro interés de que podamos como técnicos de laboratorio, como medicina de laboratorio, recibir la información que necesitamos, pero primero tenemos que generarla nosotros. Y para poder generarla nosotros necesitaríamos revisar las normas, verificar cuáles son los indicadores, seguir en los webinars que siguen, que vamos a revisar entonces la parte analítica y la posanalítica, y creo que al final pues de toda esta serie de conversatorios podemos tener una mesa de trabajo o no sé, alguna estrategia para poder revisar la solicitud o petición de laboratorio para el diagnóstico de la sífilis. Porque sé que es un problema, que aunque tengamos un documento con muchos indicadores, pues el médico no llena todo, pero creo que toca ahí un poquito de insistencia y de hacerle comprender al clínico lo importante que es la información que nos coloque en la hoja para nosotros poder hacer un abordaje adecuado. Cambio. Excelente, excelente. Gracias por la respuesta, licenciada. Bueno, mira, yo estoy muy contenta porque por aquí veo también participantes de la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Latina. El joven, a ver, Gustavo Pardo pregunta, dice, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué la bacteria del Treponema pallidum no se le puede hacer un estudio de cultivo y pruebas biológicas para el diagnóstico de la bacteria? Gracias, Gustavo. Realmente las características fisiológicas del Treponema pallidum, sus características inherentes de nutrientes y de infectividad, evita que nosotros podamos poner una secreción de una úlcera en un agar-sangre, por ejemplo. No hay esas características nutritivas dentro del margen de medios de cultivo que tenemos en el comercio que pueda proveer un crecimiento de una bacteria como pudiéramos recuperar cualquier otra bacteria. Pero te invito, Gustavo, a la segunda parte de este webinar para que veas cuáles son las técnicas o los métodos directos e indirectos que se han desarrollado en la investigación clínica para poder abordar el diagnóstico de la sífilis, no necesariamente a través de un cultivo que demoraría mucho más días, sino de manera más inmediata.
Gracias por tu pregunta. Muy bien, bueno, si alguien tiene más preguntas, por favor, a través del módulo preguntas y respuestas. Yo para aportar un poco también quería aportar, valga la redundancia, que nosotros como empresa también queremos apoyar en este tema, llevando también esto a la parte docente, a la parte médica, porque como mencionó la licenciada Melissa, es una de las como decir, estamos allí como un poquito estancados en el hecho de que a veces el médico pues desconoce a veces, obviamente él desconoce las técnicas, los expertos somos los que estamos en el laboratorio diariamente y a veces ellos desconocen eso, simplemente ellos saben que hay una prueba que es para sífilis, la mandan y entonces más allá de eso lo que queremos también impactar en la parte médica y nosotros como empresa también estamos en la disposición de apoyar en el tema de las docencias a los médicos. Así que por esa parte también es parte del proyecto que tenemos nosotros en Inversiones Agraf en apoyo a la docencia continua, ¿no? Por aquí a ver, no sé, ¿alguien más tiene preguntas? No veo más preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. En el chat nos están diciendo excelente presentación. El webinar llenó mis expectativas, dice Cristi Carrasco. Perfecto, por acá un anónimo nos dice que por favor le enviamos la grabación de la presentación y las normas panameñas. Ok, la grabación de la presentación se va a estar enviando cuando enviemos los certificados a través de los correos. Tiene que haberse, cuando hicieron su inscripción, su registro en el webinar, ahí le solicitan los correos electrónicos. De esa manera podemos enviarles los certificados y al mismo tiempo se le envía la grabación. Y la parte de la norma panameña, bueno, la licenciada Melissa nos las va a estar compartiendo y también se la Correcto. vamos a poder hacer llegar a sus correos. A ver, dice el licenciado Jaime, excelente, tomo nota de la mesa de trabajo para la estandarización de este tema. Excelente, Excelente. Licen Marisa, ya vio, ya tenemos voluntarios. Claro, claro, ya. Se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Ana Yancy dice, excelente presentación, Melissa. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Yo creo que quizás, para ver, por acá. Licen Loida, excelente exposición, muy motivadora. Me encantaría que saliera después de este webinar un comité para revisar y crear un manual de laboratorio clínico. Así es. Excelente. Sí, esa es una buena idea, Licen Loida. Mónica Staff, la creación de formularios para sífilis como VIH me parece pertinente para conocer más información del paciente. Sí, justo eso es lo que se busca, ¿verdad, licenciada? Carol Excelente. Baxter, sugerencia de estandarizar el proceder de la prueba y qué casas comerciales están con pruebas. Sugerencias, bueno, sí. Por parte de nosotros como Inversiones Agraf, sí queremos apoyar en la estandarización de las pruebas no treponémicas y en algún momento poder apoyar también con el mismo sistema con las pruebas treponémicas que va a estar integrada también en el sistema más adelante, ¿no? Eso nos permite o nos ayuda en la parte de la estandarización para que ya no sea tan subjetiva al ojo del operador, ¿no? Jocelyn González, es importante tener una buena comunicación con los médicos. Somos un equipo multidisciplinario. Así es. Manuel González, ¿qué hay en nuestro laboratorio? ¿Cree que estamos bien equipados? Espacio, bioseguridad. Pregunta de Manuel. Hay mucho que trabajar, Licen Manuel, pero creo que el tema de las estructuras no debe ser una barrera, el recurso humano tampoco, porque sé que somos profesionales que tenemos competencias para hacer el trabajo que estamos realizando. Es cuestión de buscar un poquito de ayuda.
y creo que este escenario nos los va a permitir. Estamos motivados a tratar de hacer un espacio en que los colegas que estén interesados podamos seguir revisando el tema del diagnóstico de la sífilis. Y yo los invito a la parte 2 de nuestra hoja de ruta, que próximamente le estaremos dando la fecha, porque ahí vamos a ver entonces ahora la fase analítica. Vamos a revisar cuáles son las técnicas que están descritas dentro de los algoritmos internacionales, porque lastimosamente nuestro país no tiene. Entonces son cosas que en cuanto a la sífilis nos toca trabajar desde la medicina de laboratorio. Lo Sí, invito, exacto. Lisa Manuela, a la mesa. Ese tema de los algoritmos también es interesante, es importante tocarlo, ¿no? Porque no hay algo estandarizado a nivel nacional. Ok, bueno, por acá dice Ítalo Guillermo Marín. Hoy por hoy los clínicos insisten en solicitar MHATP, aun cuando ya el paciente ha sido diagnosticado, lo que evidencia la falta de conocimiento por parte del médico sobre lo que determina la prueba como tal. Así es, exactamente. Correcto. Por eso es que Nos toca hacer docencia ahí. hay que hacer docencia con los médicos, exacto. Melba Morales, excelente iniciativa, les apoyo. Ok, bueno. Creo que hemos cumplido, licenciada, el objetivo de este primer webinar. De verdad, dice Jaime, exacto, no hay un algoritmo nacional establecido. Así es. Así que yo de verdad que quiero agradecerle a todos los participantes y sobre todo que hayan estado pendientes, que hayan prestado atención, porque veo que hay muy buena participación y eso a nosotros nos pone muy feliz, a mí en particular, porque pues hemos logrado el objetivo. Lo que queremos es eso, una concientización, que estemos todos presentes, claros en lo que se quiere. Así que, bueno, hemos cumplido con el día de hoy, licenciada, le agradezco muchísimo y a todos le agradezco su participación. Y pues nada, no se pierdan el siguiente webinar. Nosotros le vamos a estar enviando la próxima fecha. Le vamos a estar enviando las invitaciones igual como se ha hecho con este. Y nada, queda más que agradecer de verdad la participación de todos y de la licenciada aquí por su excelente ponencia del día de hoy. Así que Listo. bueno, nos Que tengan despedimos por el buenas día de hoy. tardes. Dele, muchas gracias, Hasta licenciada. Nos pronto. despedimos. Chao. Chao.